Cadena 10 Noticias. Únete en este momento y dale like. Con nueva y la mejor programación. Mucho que ofrecerte. Dale like. ¿Estaremos solos en el universo? ¿Cuántos misterios hay ocultos? ¿Quieres conocer las teorías acerca del fenómeno ovni, paranormal y teorías conspirativas? Entonces, quédate en Universo Desconocido con Adal González. Este es un programa de investigación periodística donde la última palabra la tiene usted. Me pone loco de la cabeza, me dice que quiere seguir. Baila conmigo, mujer. Que la noche solamente comienza. Tú me das cuando verlo comienza. Una belleza. Yo pensaba que todavía no se había terminado el after. Que la noche solamente comienza. Tu mirada puedo ver lo que piensa. Bailando, una belleza. Síguelo bailando, que la música no pare. El Ayuwoki. Como a mí me gusta Anda. que la noche no se acabe. Síguelo bailando, que la música no pare. Ahí está. Miren. Como a ti te gusta que la noche no se acabe. Vámonos a la seriedad en esta noche. Muy buenas noches. En esta noche de martes. Este martes un poco caluroso ya. La verdad, tenemos un tema muy interesante. Quédense. Esta noche pues hablaremos acerca de un tema muy importante para toda la humanidad. Esto ha sido a lo largo de los años lo que conocemos pues ya bien, fenómenos naturales. También conocemos una de las cosas más importantes que tenemos desde el inicio de la invención de la era de la revolución industrial, que es la creación de energía. Y bueno, siempre hemos dicho los seres humanos que necesitamos nuevas fuentes de energía porque los recursos no renovables se están agotando a pasos agigantados. Japón, 1945. Una bomba atómica demuestra el poder asombroso de la fisión nuclear. Ese mismo poder ahora se aprovecha para propósitos pacíficos, pero siempre continúa siendo potencialmente peligroso. 1979. Un accidente en 3 Mile Island en Estados Unidos, Pensilvania, hace que miles huyan. 1986. Una explosión de una fusión total en Chernobyl, en Ucrania, causó pánico en toda Europa. Se supone que las nuevas plantas nucleares alrededor del mundo se vuelven más seguras. Esto es una total mentira. Pero en 2011, la planta nuclear de Fukushima se sacude primero con un terremoto y luego con un tsunami masivo. Japón está a punto de entrar en otra pesadilla de radiación nuclear. Mientras el mundo recuerda su pacto de doble filo con el átomo. Esto es Universo Desconocido. Y el tema que les traemos el día de hoy no es un tema más, no es un tema que podemos tirar a la basura. Es un tema que hay que estar tomando muy en serio. Y la verdad, una de las proezas científicas es que a lo largo de la historia y a lo largo del paso de los años se tiene que tomar en cuenta que la radiación, la radioactividad no es un juego. Hemos estado viendo geocambios en todo el mundo, como por ejemplo muy recientemente se han estado checando las cuestiones en torno a los sismos que han ocurrido a lo largo del anillo del fuego del Pacífico, lo que ya habíamos estado informando una semana antes de que sucedieran
los sismos ya de hoy recientemente. Y hace 2 días se registraron sismos de 5.1 a 5.4 grados Richter. Entonces hay algo que en esa zona, en la cordillera del Anillo del Fuego del Pacífico, está haciendo y está logrando cambios muy importantes en la geografía, a lo mejor no terrenal, a lo mejor en el aspecto acuático. La verdad está haciendo muchos cambios y bueno, hay que tomarlos en cuenta. Hay que estar prevenidos ante cualquier evento, ante cualquier desastre, y yo la verdad no soy una persona alarmista, pero lo que sí les puedo asegurar, lo que sí les puedo reiterar es que es algo muy peligroso y tenemos que tomar en cuenta las precauciones pertinentes. Sobre todo los habitantes de la Ciudad de México, también en Chiapas, en Oaxaca se han sentido estos sismos y bueno, muy recientemente también se han sentido en la falla de San Andrés y ahí cerca, precisamente al respecto del tema del día de hoy, bueno, pues se encuentra la falla de San Andrés cerca de San Diego y la planta que está en San Onofre. Bueno, puede que haya un daño mayor si esta planta sigue produciendo energía. Sabemos que en el futuro de Buena Fuente, bueno, pues que ya la desactivaron, pero la verdad se han llevado varios sustos y bueno, uno de ellos fue en 3 Mile Island en Pensilvania, en Estados Unidos, donde bueno, es una tipo isla, una ciudad donde huyeron cientos y cientos de personas y la verdad estuvo muy catastrófico. El día de hoy, bueno, Fukushima entra a la lista de temas de universo desconocido y quiero hacer mención en este aspecto porque tenemos en nuestro alrededor, aquí en el área de San Luis Potosí y bueno, en estados circunvecinos, que han estado sucediendo varios fenómenos. Por ejemplo, hace una semana más o menos, se propició un sismo de 5.4 grados en alguna ciudad de Monterrey. ¿Qué es lo que debemos de pretender con esto? Bueno, esto no es un sismo normal, es una señal de que algo está ocurriendo y debemos de estar preparados. Fukushima lamentablemente no reaccionó a tiempo y sufrió las consecuencias de lo que se conoce como un día devastador para la nación nipona. El 11 de marzo del 2011 aconteció el hecho de que un tsunami arrasó la costa nororiental de Japón, en donde a su paso se encontró con la central nuclear de Fukushima. 4 reactores en ella estuvieron a punto de causar una catástrofe mayor a la que fue. Recordemos que Chernobyl en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, también le pasó lo mismo. Aquí cerca, en Veracruz, tenemos una planta nuclear que es la de Laguna Verde. Entonces, ¿qué ha pasado a través de los años? Bueno, pues simple y sencillamente Fukushima liberó radiación, liberó cesio 134, que es altamente tóxico, viaja a través del agua. Ya los ecosistemas marinos alrededor de la planta pues ya no son viables y bueno, han surgido mutaciones genéticas en ciertas especies marinas. Los pescadores sacado pescados con 3 ojos. Ha habido muchas mutaciones espantosas, porque es lo que se está viendo, y en Japón no hubo una reacción inmediata. Antes de que entremos más en detalles, todas las energías que produzcan radiación iónica tienen sus efectos colaterales en los seres humanos. Entonces, Japón sufrió mucho en esos días. El 11 de marzo se activó un protocolo de alarma en donde los habitantes, bueno, pues fueron avisados de que después del sismo de 9.5 grados, que fue la verdad una escala bastante devastadora, se fueron desalojando a pobladores cerca de las costas,
porque después del sismo se emitió la alerta de tsunami. En Universo Desconocido, el día de hoy, tenemos la primera parte de la investigación. Esto es el tsunami de Japón. Producción, por favor, el video. ¿Cómo ocurrió? El origen del desastre está situado a 100 kilómetros de la costa, a 6 kilómetros por debajo del agua. La tierra se deformó en una vasta colisión a cámara lenta. La corteza terrestre está formada por varias losas rocosas del tamaño de continentes, las placas tectónicas. Japón está situado sobre una de las líneas divisorias entre esas placas. La placa del Pacífico se desplaza centímetros al año, la misma velocidad a la que crecen las uñas. La placa del Pacífico se mete por debajo, enganchando y arrastrando parte del terreno en su recorrido. La placa en la que se asienta Japón se comprime y se comba bajo la presión. Una tensión inmensa se ha ido acumulando a lo largo de décadas y de siglos. La energía que provocó este terremoto lleva 200 años acumulándose. Está causada por el movimiento de la placa del Pacífico hacia la placa de Eurasia. Piensen en una goma elástica gigante que llevara 200 años tensándose. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, hora japonesa, la tensión llegó a un punto de ruptura. La cantidad de energía liberada en un terremoto de este tamaño es enorme y hay que medirla en unidades muy grandes. Si la comparamos con la bomba atómica que destruyó Hiroshima, este terremoto fue probablemente como 2 millones de veces aquello. Una cantidad de energía impresionante. Eso irradió ondas de choque. Las más veloces, conocidas como las ondas P, viajaron a 6 kilómetros por segundo. El sistema de detección de Japón las captó al instante. Eso irradió ondas de choque. Las más veloces, conocidas como las ondas P, viajaron a 6 kilómetros por segundo. El sistema de detección de Japón las captó al instante. En cuestión de segundos, antes de que nadie se diera cuenta de lo que ocurría, se iluminaron las advertencias automáticas en todo el país. El tsunami fue desencadenado por la explosiva liberación de energía del terremoto a 100 kilómetros de la costa. ¿Qué lo causó? La placa superior se comporta básicamente como un bloque de goma. Se comprime como un muelle de este modo y cuando sucede el terremoto el muelle salta. A lo largo de los siglos, la parte japonesa de la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada hacia abajo por la placa del Pacífico, que se metía debajo de ella. El empujón repentino hacia arriba da una masa de roca tan gigantesca, elevó una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. Al colapsarse nuevamente hacia abajo, las olas inmensas cruzaron el océano, no como las olas normales, sino más bien como las ondas de choque de una explosión. Solo tenían 1 metro de altitud, pero medían más de 100 kilómetros adelante a atrás y se desplazaban a una velocidad terrorífica. La energía elevó el suelo marino. Eso desplazó una gran cantidad de agua que, como vemos, se abrió paso hacia la Tierra, se abrió paso por todo el Pacífico. Un lado de la ola cruzó a toda velocidad por el Océano Pacífico. El otro lado corrió hacia el lado de Japón. Los tsunamis viajan muy deprisa, a una velocidad que depende de la profundidad del agua. Si se produce en el océano profundo, el tsunami viaja muy deprisa. Llega a alcanzar la velocidad de un avión a reacción. A más de 800 kilómetros por hora, la ola tardó solo unos minutos en llegar a la costa. Allí, la menor profundidad
frente a la parte frontal de la ola, pero la parte trasera, más veloz, seguía avanzando. Empezó a adelantar a la parte frontal. El aumento de la presión empujó el agua hacia arriba, produciendo una marea en ascenso. Millones de personas durmieron en oficinas y esperaron el amanecer. Entretanto, la ola del tsunami seguía extendiéndose por el océano a 800 kilómetros por hora. Países a lo largo de la costa del Pacífico observaron la situación con nerviosismo. En Hawái, el centro de alerta de tsunamis estaba en alerta máxima. Enseguida comprendimos que este era, básicamente, el primer gran tsunami que cruzaba el océano en 40 años. Intentaban calcular con frenesí cómo y dónde golpearía la ola a continuación. En ese punto entramos en estado de alerta para todo el Pacífico, lo que implicaba otro mensaje y muchas llamadas. Punto de alerta estatal, aquí el centro de alerta de tsunamis del Pacífico. Hawái emitió una alerta de evacuación. La gente se dirigió a terreno alto. La ola que golpeó Hawái tenía 1 metro de altura, causó daños, pero por suerte la distancia la había debilitado. Esta vez no se perdieron vidas. Con la ola ya muy disminuida, los países del Pacífico fueron reduciendo sus alertas, pero Japón despertó a una pesadilla. Los científicos continúan con el análisis de todos los datos que han reunido. Emana todavía una amenaza muy clara. Los expertos llevan años advirtiendo de un terremoto grande seguido a un tsunami cerca de Tokio. Las líneas de la falla debajo del mar al sur de Tokio están peligrosamente tensas, pero esta vez el terremoto se produjo en el norte. Lo que se esperaba es un deslizamiento de la placa de Filipinas hacia el norte, hacia la placa euroasiática. Y lo que ha ocurrido ha sido un deslizamiento de la placa del Pacífico hacia la placa euroasiática. A veces un terremoto grande ocasiona un deslizamiento del siguiente parche de la placa. Todos los ojos están puestos en lo que ocurrirá, en cómo ha tensionado este terremoto la parte vecina del límite de la placa. Tenemos que entender que toda esta zona tiene un nivel muy alto de tensión y está preparada para ceder. Y ya se esperaba que cediera en cualquier momento, y este terremoto habrá acercado más ese momento. La cuestión es hasta qué punto lo ha acercado. Cuando se produce un terremoto como este, básicamente toda la tensión que libera en la corteza terrestre se transfiere a otra parte, no desaparece. Añade carga a otras partes de la corteza. ¿Qué pasará realmente con las grandes orbes, estas que se acercan a las fallas geológicas más importantes del mundo? ¿Pasará otra vez en Japón un sismo grande? ¿Se acercará otra catástrofe? ¿Estaremos preparados para lo que viene? Para Universo Desconocido, Adal González. Construye tu futuro con una sólida base profesional. Ingeniería en mecatrónica, diseño gráfico, gestión de recursos humanos, técnico programador analista, cultura de belleza, técnico profesional en mecánica gasolina, técnico profesional en electrónica. Moviendo tu presente, creando tu futuro. ITEC de Valles. Estudia con nosotros. Materiales El Mirador tiene todo para ese proyecto de construcción que usted planea. Póngase en contacto con nosotros o visítenos y nos ajustamos a su presupuesto. Materiales El Mirador. Mercado de Materiales Hidalgo. Le ofrecemos un amplio surtido de materiales para construcción. Además, contamos con material de plomería. Todo lo que tú necesitas en tubería y conexiones de cobre galvanizado, PVC y CPVC. Con un extenso surtido en ferretería, herramientas y material eléctrico. Mercado de Materiales Hidalgo. Su mejor opción. Quédate en Universo Desconocido con Adal González. Y continuamos en este universo desconocido. Mi nombre es Adal González y bueno,
Estamos transmitiendo en vivo desde el foro de Cadena 10 Noticias. Y bueno, el tema, como ya hemos visto en el video que presentamos al inicio, es acerca de este tema, pues muy importante, la verdad, para la vida humana. La verdad, Fukushima fue un hecho que estuvo ciertamente premeditado, porque los ingenieros estaban más preocupados, imagínese usted, en hacer lo que es la estructura irrompible, debido a que no pudieron prever que después de un terremoto hubiera podido haber un tsunami. Entonces, es una de las partes que hacen pensar, de cierta forma, qué tan desprotegidos estaremos aquí en la planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz. Imagínese usted si en Japón tuvieron esos fallas, esos errores de seguridad, siendo una zona sísmica y estando advertidos. Porque esta planta, déjeme comentarle que, bueno, se empezó a construir en los años de 1960 con la ayuda de científicos franceses, más en concreto con una compañía que se llama Areva. Pues bueno, esta compañía de energía nuclear llevó el uranio enriquecido desde este país hacia Japón, y bueno, los franceses construyeron esta planta con generadores de General Electric y bueno, cúpulas aparentemente indestructibles que los técnicos y científicos e ingenieros afirmaban que nunca les iba a pasar nada. Y pues bueno, ahí está el resultado: miles y miles de personas que perdieron la vida, entre otras cuestiones que vemos avanzar día a día. Hoy, al día de hoy, todavía se sigue vertiendo miles y millones de litros de agua radioactiva al océano. Entonces, imagínese usted la contaminación que tenemos en nuestros mares. Ahorita ya las especies como lo son los bequereles, pues ya no hay. Lo que son las poblaciones de peces, pues bueno, como el atún, se han escaseado debido a que se ha generado cierta alarma en cuestión de que, pues bueno, no se ha producido la pesca como antes, porque ciertas partículas radioactivas se encuentran en estos peces. Al día de hoy todavía el gobierno japonés y la compañía que administra esta energía eléctrica, que es la compañía TEPCO, es Tokyo Electric Power, que le da y abastece de luz a cientos de japoneses en esa isla, en ese país. Y bueno, pues es lamentable, un hecho lamentable, que al día de hoy las investigaciones no se hagan con cierta claridad y hay un enorme silencio, una enorme corrupción con respecto a lo que la población japonesa consume en los productos del mar. También se han contaminado cientos y cientos de miles de kilómetros de plantíos, sembradíos de traspatio. Estos sembradíos, los japoneses siembran verduras en sus casas. También se han visto afectados en alrededores de la zona, como son la población de Hokkaido, Fukushima, Daiichi. Hay otra planta más al sur que se llama Fukushima Daini, que esa planta estuvo a punto también de ser afectada por este tsunami, solamente que el temblor fue más al norte y fue una catástrofe. Inclusive se piensa que mucho mayor a lo que ocurrió en Chernobyl, allá en Ucrania, en la antigua ex Unión Soviética. Las catástrofes globales han existido a lo largo del tiempo. Algunas se desarrollan como parte de lo que la madre naturaleza es capaz de hacer, y otros desastres
son los causados por la mano del hombre. Toda catástrofe se genera por ciertos factores desencadenantes, los cuales actúan para generar un evento. Ciertamente también hace muchos años, en los años 60, en los años 70, bueno, pues se predicaba el amor y paz, había manifestaciones de que la energía nuclear representaba riesgos para diferentes pues países, diferentes regiones nuclearizadas, por decirlo así. En Estados Unidos existen más de 150 plantas de energía nuclear. En Alemania ya están empezando a llevar a cabo desmantelamiento de estas plantas. Pero seamos realistas, lo que los científicos no dicen, y que es muy cierto, es que estas plantas realmente ya no se pueden parar. Estos cúmulos de energía, desactivar el uranio, el plutonio enriquecidos, pues es muy peligroso, es inestable, es muy caro deshacerse de los desechos radioactivos que estos generan. Y bueno, pues ya se imaginará la contaminación. Ha habido el desarrollo de muchas enfermedades, leucemias, cáncer, y bueno, los resultados han sido devastadores, mutaciones genéticas en las plantas, en los animales, en la flora y la fauna cerca de Chernobyl. Y bueno, esto es la segunda parte de la investigación en esta noche de Universo Desconocido. Esto es Chernobyl en 15 minutos. Regresamos. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Да. Алло, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. 26 de abril de 1986. Tiene lugar en Ucrania el que se considera, junto a Fukushima en Japón en 2011, como el más grave accidente nuclear en la escala internacional de accidentes nucleares, siendo así uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Queremos advertirles de que trataremos de explicar conceptos esenciales. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias han dado lugar 30 años después? Pero no profundizaremos mucho. Chernobyl en 15 minutos tiene un claro propósito. La finalidad de este breve documental es la de llegar al espectador de tal manera que, tras finalizar su visualización, éste sienta la curiosidad suficiente como para informarse más acerca de este trágico suceso. Sin más preámbulos, comienza Chernobyl en 15 minutos. La central nuclear de Chernobyl está situada a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y de Bielorrusia y a 110 kilómetros al norte de Kiev. Esta central está situada a 14,5 kilómetros al noroeste de la ciudad actual de Chernobyl, pero la ciudad y la planta no estaban directamente relacionadas. Al mismo tiempo que se construía la planta, se construyó la ciudad de Pripyat para los trabajadores de dicha central el 4 de febrero de 1970 a unos 4,7 kilómetros. Esta ciudad llegó a albergar a casi 50.000 personas antes de su evacuación. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril de 1986 estalló el cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl. El motivo que desencadenó el accidente fue la realización de una prueba programada para el 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor. En caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, hasta que se arrancaran los generadores diésel. Y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando.
La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras del control en el núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megavatios y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel peligroso de 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad, y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema estaba a punto de apagar el reactor nuclear. Con 30 megavatios comienza el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo, aumentando la potencia del reactor nuclear. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas, y en esta ocasión dejaron solamente 8. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se habían extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En este momento, tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control, estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril estalló el cuarto reactor de la central, y unos segundos más tarde una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo, expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2500 grados e impulsaba el humo radiactivo en un efecto chimenea a una altura considerable de hasta 1000 metros. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, que para la tarde del 26 de abril era de unas 600.000 veces el fondo natural. Por otro lado, un comando militar fue enviado a tomar lecturas en la base de la planta. Se registró un astronómico nivel de 2080 Röntgens, por lo que en 15 minutos un ser humano absorbería la dosis letal. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas en ser concluida. Atención, camaradas. Se ha producido una situación de radiación no controlada en la central nuclear de Chernóbil. Como medida temporal de precaución, se ha decidido evacuar a la población de la ciudad de Pripyat a partir de las 2 de la tarde de hoy, 27 de abril. La evacuación de Chernóbil y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo sino hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación.
Se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas, denominadas liquidadores, en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alineación, que sigue aún vigente. Los trabajadores de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podrían haber dejado inhabitable toda Europa. Se inició el levantamiento de una estructura denominada sarcófago, que envolvería el reactor y lo aislaría del exterior. Las obras duraron un total de 206 días. Este sarcófago se construyó para soportar 30 años de contención. En 2013 se inició la construcción de un nuevo sarcófago, una imponente obra de ingeniería que se ha convertido en la estructura móvil más grande jamás levantada. Una jaula para contener a la bestia que se esconde bajo el primer sarcófago. Es una incógnita para los científicos lo que hay en el interior del núcleo del reactor. Este nuevo sarcófago básicamente ayudará a ganar tiempo. Está diseñado para resistir 100 años. Los equipos de liquidadores estaban compuestos sobre todo por bomberos, obreros, científicos y especialistas de la industria nuclear, tropas terrestres y aéreas preparadas para la guerra atómica e ingenieros de minas, geólogos y mineros del uranio. Si un ser humano recibe radiaciones de 400 Roentgen hora, se considera dosis letal y con toda probabilidad la muerte puede llegar en cualquier momento. Para hacerse una idea de los niveles de radiación a los que se vieron expuestas aquellas personas, basta con tomar como referencia que los helicópteros que sobrevolaron el reactor destruido, a pesar de estar a varias decenas de metros de altura, llegaron a registrar niveles de 1800 Roentgen. Por tanto, no es difícil imaginar que, pese a trabajar por turnos en breves espacios de tiempo, los liquidadores que salían al exterior sin apenas protección, junto a los restos del reactor, se vieron expuestos a dosis muy superiores, de promedio 7.000 a 10.000 Roentgens en pocos minutos. En algunos casos extremos, incluso se llegaron a alcanzar los 30.000 y 40.000 Roentgens, equivalente a 50 millones de veces la cantidad que una persona puede soportar en circunstancias normales. Esto supuso la muerte en pocos minutos de quienes sufrieron estos niveles de exposición. Muchos de los liquidadores tuvieron efectos secundarios y varios miles murieron. Nunca se han sabido las cifras exactas, pero de acuerdo con Georgi Levnin, un médico bielorruso que trabajaba en el reactor número 4, aproximadamente 100.000 liquidadores murieron. En abril de 1994, un texto de conmemoración de la Embajada de Ucrania en Bélgica cifraba 25.000 muertos entre los liquidadores desde 1986. Según Vyacheslav Grishin, del sindicato de Chernóbil, la principal organización de liquidadores, 25.000 de los liquidadores rusos han muerto y hay 70.000 personas con discapacidad, aproximadamente el mismo número en Ucrania, más otros 10.000 muertos en Bielorrusia y 25.000 discapacitados, lo que hace un total de 60.000 muertos y 165.000 discapacitados. La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió regularmente en forma de bolsas radiactivas, con la forma de pétalos de una flor. Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. El informe Torch 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se depositaron fuera de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Una gran área de la Federación Rusa al sur de Briansk también resultó contaminada, al igual que zonas del noroeste de Ucrania. En Europa occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo restricciones a las importaciones de ciertos alimentos. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 murieron, 28 de ellas debido a la exposición directa a la radiación. La mayoría, bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Antes del accidente, el reactor contenía unas 190 toneladas de combustible nuclear. Se estima que más de la mitad del yodo y un tercio del cesio radiactivos contenidos en el reactor fue expulsado a la atmósfera. En total, alrededor del 3,5% del combustible escapó al medio ambiente. Debido al intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radiactivos liberados procedentes de combustible nuclear se elevaron en la atmósfera dispersándose en ella. Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes dosis en la tiroides, debido a la absorción del yodo 131 que se concentra en esa glándula. El yodo radiactivo procedería de leche contaminada producida localmente y se habría dado particularmente en niños.
Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Sin embargo, algunos científicos piensan que la mayor parte del aumento detectado se debe al aumento de controles. Hasta el presente, no se ha detectado un aumento significativo de leucemia en la población en general. Algunos científicos temen que la radiactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones, la cual se cree que no se extinguirá hasta pasados 300.000 años. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales, así como pérdidas en su capacidad reproductiva. En los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una reserva natural y en Ucrania existe una propuesta similar. Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre se encuentran ahora en abundancia, debido a la ausencia de seres humanos en el área. 30 años después, tras analizar datos históricos, los investigadores concluyen que no se ha producido ningún declive en los años posteriores a la tragedia, únicamente en los primeros 6 meses tras el incendio del reactor, en los que los altísimos niveles de radiación afectaron a la salud y a la reproducción, pero no a largo plazo. La tragedia de Chernóbil señala el final del idilio entre la energía atómica y su uso civil. Lo mismo que 40 años antes, la bomba atómica marcó el comienzo del compromiso ético de algunos científicos frente al avance de la ciencia. Solo para algunos, por supuesto, fue el comienzo de un compromiso. Para otros, fue nada más que la consagración de un éxito. Chernóbil supone aún hoy en día un drama real para miles de individuos concretos. Niños deficientes, poblaciones enteras devastadas, campos anegados por la contaminación, el traslado forzoso de personas, traumas, debacle económica y pánico colectivo. Las estimaciones de víctimas varían desde los 4.000 según las Naciones Unidas hasta los 93.000 como consecuencia de la radiación según Greenpeace. Lo que está claro es que el hombre trata de progresar, a veces forzando la maquinaria demasiado, y deja parajes como Pripyat. Algo que nos da que pensar es el hecho de que a pesar de los niveles de contaminación, Chernóbil sea ahora cuna de tanta fauna y flora. Seremos pues más perjudiciales para la naturaleza que un desastre nuclear. Construye tu futuro con una sólida base profesional. Ingeniería en mecatrónica, diseño gráfico, gestión de recursos humanos, técnico programador analista, cultura de belleza, técnico profesional en mecánica gasolina, técnico profesional en electrónica. Moviendo tu presente, creando tu futuro. ITEC de Valles. ¡Estudia con nosotros! Materiales El Mirador tiene todo para ese proyecto de construcción que usted planea. Póngase en contacto con nosotros o visítenos y nos ajustamos a su presupuesto. Materiales El Mirador. Mercado de Materiales Hidalgo. Le ofrecemos un amplio surtido de materiales para construcción. Además, contamos con material de plomería. Todo lo que tú necesitas en tubería y conexiones de cobre galvanizado, PVC y CPVC. Con un extenso surtido en ferretería, herramientas y material eléctrico. Mercado de Materiales Hidalgo. Su mejor opción. El mejor lugar para abastecerse de gasolina y diésel, porque el cliente es lo más importante para nosotros. Gasolinera El Pujal. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio. Ven y compruébalo. Te esperamos en carretera Valles Tamazunchale, kilómetro 364. Honestidad, confianza y calidad. No lo olvides. Gasolinera El Pujal. Quédate en Universo Desconocido con Ada González. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Universo Desconocido. A continuación tenemos en la línea telefónica al investigador y divulgador científico, ingeniero Brandon González. Brandon, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adal? Buenas noches.
¿Qué tal San Luis? ¿Qué dice? Está caluroso por acá, supongo que igual que allá en Valles. Claro. ¿Vas a ir a nadar? No, hasta eso está fría el agua. Ya de perdida ahí al río Españita. Ándale. Brandon, en esta noche, pues bueno, estamos hablando acerca de Chernobyl contra Fukushima. ¿Cuál catástrofe ha sido la que más ha causado daños, tanto pérdidas humanas como materiales? Bueno, pues mira, en la evaluación del asunto yo creo que la catástrofe que sucedió ahora en Fukushima fue la de mayor relevancia. Claro que en el medio científico las dos catástrofes fueron identificadas de la misma magnitud, ¿verdad? Claro. Pero lo que me queda, bueno, la espinita es que en la actualidad, o sea, estamos en el pleno siglo XXI, donde se supone que las plantas nucleares deben de tener estándares muy rigurosos, muy altos de seguridad, y para que se les haya escapado un error como este, bueno, pues yo creo que me quedo con que fue más grande la catástrofe que sucedió ahora en Fukushima. Claro. Muchas de las cuestiones que se han estado viendo, pues bueno, es la contaminación que generan. Ciertamente, pues bueno, sabemos de los elementos radioactivos, tanto el cesio 132 como el bario han estado pues registrando ahora sí que contaminación en especies de atunes y en otras especies marinas, como bueno, también han sido resultado afectadas ciertos ecosistemas marinos como son los arrecifes. Pero sabemos que esto de la contaminación radioactiva no es nuevo, ya que Estados Unidos y varios países como por ejemplo Francia y bueno, o era muy recientemente Japón, tiran sus desechos radioactivos al mar. Así es, fíjate que sí, ¿me oyes? Sí. Ok, te iba a decir, fíjate que por ahí de la década de los 50, ¿verdad? Estamos hablando después de esta catástrofe en Chernobyl. Bueno, siempre ha habido, ahora sí que, ocultamiento por parte de los gobiernos, ¿no? Con respecto a qué hacen con los desechos radioactivos. Sí, claro, y bueno, estas empresas siempre han tirado desechos al mar. Por ahí tenemos asociaciones como Green Space que han estado en contra de esto, claramente, y de hecho han habido embarcaciones con ambientalistas, ¿verdad? Claro. Han ido hasta estos megabarcos que usan para tirar toneladas y toneladas de desechos, bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? Claro. Y bueno, estamos hablando que en Chernobyl, Ucrania, lo que ahora es Ucrania, en aquel tiempo era la Unión Socialista de Repúblicas, bueno, la Unión Socialista, bueno, la Unión Soviética. En aquel tiempo había una falta de cultura, ¿verdad? En este aspecto de la energía nuclear. Estamos hablando que le daban más importancia a cuestiones políticas más que a sus propias fuentes de energía, ¿verdad? Y claro, fue el ejemplo del desastre en Chernobyl. Fue un error técnico, como te lo venía comentando desde hace rato. En aquel tiempo la preparación de los ingenieros no bastaba, ¿verdad? Aparte que tenían miedo de trabajar en una planta nuclear con pocos estándares de seguridad. Claro, bueno, está el caso de los ingenieros que estuvieron presentes en esa noche, que bueno, les tocó en Chernobyl hacer fíjate nada más cómo es esto, les tocó hacer un simulacro de falla en los reactores. Entonces, imagínate, fue un simulacro para ver cómo respondían ciertos elementos, para ver qué podían hacer para no llegar a una catástrofe, que fue lo que terminó sucediendo. Así es, bueno. ¿Qué condiciones hoy en día hay en las factorías
o en este tipo pues de empresas que se dedican a generar luz con estas plantas nucleares, Brandon? Tú que sabes un poco del tema. Pues mira, hablando de eso, es algo ilógico que pongan una planta nuclear en un lugar que tiene movimiento sísmico muy repetitivo, ¿verdad? Como es Japón. Claro. Estamos hablando que aquí en México, a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad, que es la encargada del suministro de energía nuclear en México por la Comisión Nacional de Energía Nuclear, que está aquí en México. Imagínate, está la planta de Laguna Verde en Veracruz. Así es. Bueno, pues al día de hoy México quiere destinar 244 millones de dólares para construir otras dos plantas nucleares, perdón. Pero imagínate si pusieran otras 2 plantas nucleares, si tenemos ya esa, que no creo que tenga las condiciones de seguridad adecuadas como países de primer mundo. Imagínate, si a Japón, que es una potencia, ciertamente, bueno, pues le pasó esto, ahora qué seguridad tendríamos nosotros como ciudadanos creer que si llega a ocurrir un desastre, vamos a estar protegidos por el gobierno. O sea, imagínate. Así es. Bueno, pues tiene 43 años la planta de Laguna Verde. Estás en lo cierto que no se han actualizado muchos procedimientos de infraestructura en esa planta. Estamos hablando que si se construyen otras 2 plantas aquí en México, pues se serían apegados a los estándares europeos, ¿verdad? De energía nuclear. Claro. Pero de Francia, Italia. Estamos asesorados por España, que es otro país que utiliza el 43% de electricidad. A base de energía nuclear. Así es, a base de energía nuclear. México solamente con la planta de Laguna Verde es el 3.2% de toda la electricidad que se consume. Wow. Es muy poco. Apenas si se generan. ¿Sí? Realmente es muy poco para lo que se dice que puede hacer una planta nuclear en cuanto a energía, e inclusive ya Alemania ha empezado a desactivar alrededor alrededor de su propio país ha empezado a desactivar plantas nucleares porque no hay una ¿cómo te diré? Seguridad futura. Entonces, vuelvo a reiterar, imagínate, si en Alemania, que es Alemania, suponemos que es un país de primer mundo, se lleguen a dar este tipo de fenómenos de retirar plantas nucleares, ¿por qué en México se piensan construir 2? Ahora, Japón no va a desactivar Fukushima, porque no lo dicen los medios de comunicación, no lo dicen los científicos, pero es imposible desactivar una planta de energía nuclear. ¿A dónde van a tirar los desechos radioactivos? Así es. Imagínate, las varillas radioactivas, ¿a dónde van a ir a parar? Esto es lo que te así, ahorita. Aunque estemos muy adelantados de tecnología, no vamos a poder subsanar el tener plantas de energía nucleares seguras. Es una energía insegura y muy contaminante. Brandon. Sí, te comentaba, a partir de 2015, la República Ucraniana dijo que allí se iba a cubrir, ¿verdad? Chernobyl se iba a cubrir, no sé si con un domo o cómo lo vayan a cubrir esa área que hasta el día de hoy emana radiación, ¿verdad? Pero lo más sorprendente es que ahí quieren hacer un almacén de desechos radioactivos. Wow, imagínate, un almacén. Israel, España, Francia, ¿verdad? Estos países que son potencias nucleares. Claro. Y lo que acabas de decir exactamente, ¿dónde van a guardar todas esas varillas radioactivas de desecho de uranio? Pues hay que ver un almacén, ¿no? Entonces, Ucrania es ahorita el punto donde se puede almacenar todo ese desecho para no tirarlo al mar, ¿verdad? Claro. Pero estamos hablando que también Japón ya perdió muchísima producción de atún, por lo mismo que vienes diciendo tú en su costa oeste, ¿verdad? Donde fue la catástrofe de Fukushima, pues muchas especies marítimas fueron dañadas, principalmente la comercialización del atún, y por eso es que
se ha dicho que el atún que lleva soya y esto, ¿verdad? Ahora imagínate las consecuencias que tienen los ecosistemas submarinos, tan solo en el agua, en el ambiente marino. Se dice que en Fukushima, en la planta de Fukushima Daiichi, que se encuentra al norte de Japón, tiran alrededor de 14 toneladas de agua radioactiva en un día al mar. 14 toneladas. Y bueno, ellos supuestamente, la empresa, la compañía, la TEPCO Electric Power, comenta que supuestamente no se tiran los desechos al agua, que hay contenedores especiales. Sí, están los contenedores, pero de alguna manera se tienen que desechar. ¿A dónde? ¿Tú sabes a dónde se podrían desechar, Brandon? A ningún lado. Eso es obvio. Y se está haciendo un ecocidio masivo. Se está haciendo un genocidio, porque eso ya es genocidio. Esto ya está acabando con la población mundial. Porque la radiación no es estática. La radiación se maneja a través de ciertas corrientes de aire. Entonces, en corrientes de agua ya llegó hasta las costas de Baja California, ya llegó, inclusive consumimos el atún de Mazatlán. Imagínate cómo viene ese atún. ¿Cuántos puntos radioactivos tendrá? ¿Cuántos becquerelios? Porque así es como se mide la radioactividad en la comida, en becquerelios. Imagínate cómo se va a consumir con confianza este atún. Ya no hay atún limpio, ¿ok? Entonces, pues los gobiernos no lo van a decir, obviamente Japón no va a decir, oigan, ¿saben qué? Pues sí, estamos tirando atún, perdónenos. No, inclusive para su misma gente no hay ni indemnizaciones, porque prácticamente la empresa quedó en bancarrota después de este desastre, porque son demandas multimillonarias. Y ahora hay especies que han mutado y ya tenemos peces con 3 ojos, digo yo, imagínate, o sea, hasta qué grado de contaminación ha llegado esto, ¿no? Así es, el peor miedo de la humanidad se está viendo reflejado en la actualidad con estos desastres, Adán. Y bueno, por otra parte, Chernobyl, ya para concluir, Brandon, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué pasa con Chernobyl? Pues mira, es para, bueno, comenzando por estos países, España, México, Estados Unidos, que alzan la voz para querer atraer la demanda de energía nuclear, ¿verdad? Claro. Pues si se puede aprovechar, ¿verdad? El erradicar, en primera parte, el sellar esa área, y que ya no esté emanando, como dices, es volátil, la radiación es volátil, viaja por medio del aire también, porque es atómico. Claro. Entonces, ahorita se está rociando por todo el mundo, como lo vimos en el desastre de Fukushima, que empezó a llegar a las costas de California en Estados Unidos, Baja California en México, y a Mazatlán, justamente como lo acabas de decir, tanto el aire como el agua contaminada. Claro. Pues en primera instancia sería que las plantas nucleares que existen en la actualidad estandaricen todos sus métodos y que no se pongan plantas nucleares en lugares donde sabemos que hay alto riesgo de sismos o de volcanes, como lo es en el área de Veracruz, aquí en México. Claro. Y bueno, otro de los factores importantes es de que Chernobyl, bueno, pues fue una desgracia en cuanto a que, bueno, los científicos inclusive no se esperaban que ocurriera esa reacción, porque fue una reacción en cadena. Entonces, lo que pasó ahí fue más que nada que todavía la industria nuclear, yo creo que estaba en pañales, todavía no era el momento para realizar ese tipo de pruebas. Sí, no sabían las consecuencias que iban a tener, bueno, por eso se llaman pruebas, ¿verdad? Pero seamos objetivos, o sea, los mismos científicos no se sienten culpables de todo este daño que se causó a los ecosistemas y a la gente. Brandon, la conclusión final del tema, ¿cuál tú crees que haya sido
el peor desastre? Ya me dijiste que Fukushima, me lo dijiste al inicio del programa, pero ¿cuál tú crees que haya sido el peor desastre en cuanto a la expansión de radioactividad? Pues no nada más están las plantas nucleares, sino también las pruebas nucleares que se realizaron en Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, mira, aquí tengo una información acerca de la estructura que se quiere realizar en Ucrania, ¿verdad? Sí. Menciona aquí que quieren hacer una tipo un muro. Haz de cuenta, Donald Trump quiere hacer un muro en Ucrania para sellar este desastre. Claro. Dice que va a medir 108 metros de alto, esto para contener, ¿verdad?, el aire, por así decirlo, la radiación. Estamos hablando que se puede utilizar una cubierta de plomo, esto para sellarlo, ¿verdad? Wow, ajá. 257 metros de ancho y 150 metros de longitud. Pesará alrededor de 300 toneladas de hondo. Imagínate eso. Wow. Es como un sarcófago grande. Ándale, exactamente. Es una cúpula de hierro que rodea esta zona y que, bueno, pues oculta lo que a grandes rasgos se ha vivido todos estos años. Brandon, pues muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche. Ya nos vamos, la verdad se nos acabó el tiempo, ya hasta nos pasamos. Que tengan una excelente noche a todos nuestros televidentes. Brandon, ¿qué tal es el clima en San Luis? Cuéntanos. Fíjate que está caluroso, está tranquilo, está agradable. ¿Cómo está allá? No, pues aquí estamos también calurosos, como siempre, ya sabes. Te invito a que te vengas para acá. A echarte un agua fresca. Por ahí estaremos pronto. Sí, entonces Brandon, pues me dio mucho gusto, que tengas una excelente noche, te agradezco, esperemos tenerte en la siguiente emisión para que nos sigas platicando acerca de este universo desconocido, porque la verdad hay muchos temas muy interesantes. Yo en lo personal pienso que el error más grande de estas plantas nucleares es que hayan sido proyectos que no hayan sido planificados con exactitud. Yo creo que hay muchas cosas que están de por medio y sobre todo esto lo hicieron por lo menos en Chernobyl para impresionar a la gente, ¿no? Y que la gente se sintiera como el comunismo de cierta forma avanzaba. Y en Japón, pues bueno, en el desastre de Fukushima, pues fue la mala planeación de la planta porque, bueno, pues pudo resistir el fuerte terremoto de 9.5. Solo ocurrieron daños pequeños estructurales, pero a final de cuentas, bueno, no pudieron poner un rompebolas más grande para prevenir un tsunami. Brandon, que tengas una excelente noche. Gracias, Adal, que tengas excelente noche. Un saludo para ti y todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. Claro que sí. Bueno, pues ya escucharon a Brandon González desde la ciudad de San Luis Potosí, capital. Esto ha sido todo por hoy. Es Universo Desconocido. Hasta la próxima. Que tengan una excelente noche. Más de los misterios que rodean nuestro universo. No dejes de sintonizar Universo Desconocido. Hasta la próxima. Este es un programa de investigación periodística donde la última palabra la tiene usted.